¿Qué tal, amigos de Destino Touchdown? Estamos de vuelta del draft, aunque la verdad nos hubiera encantado quedarnos por allá porque toda la experiencia fue maravillosa y la ciudad increíble. Como pueden ver, estoy usando mi nueva adquisición, que es la playera de novato del nuevo receptor de Green Bay. Una historia curiosa con esta playera: el jugador fue seleccionado el día jueves y el viernes, en el transcurso del día, el equipo anunció que usaría el número 81. Yo ese mismo día fui a la tienda oficial, solicité mi playera con el número 81, me dijeron que la pasara a recoger el sábado. Tuve que hacerlo de esa manera porque yo me regresaba el domingo y no podía esperar más. El sábado a mediodía que recojo mi playera, me la entregan todo perfecto y a la hora el jugador anuncia que cambia su número al número 22. Entonces ahora tengo una playera que no tiene el número oficial, pero es una playera con una gran historia y que realmente, por la rareza del asunto, podría llegar a valer más en un futuro. Incluso estoy tratando de buscar que me la firme el jugador. Esperemos se pueda. Y ahora sí, de vuelta con todo al análisis de la NFL. Como saben, antes del draft hicimos nosotros nuestras predicciones. Sacamos una serie de videos donde pusimos a los 5 mejores prospectos por posición. Es decir, hablamos en total de 40 jugadores y predijimos en qué ronda o dónde iban a ser seleccionados esos 40 jugadores. Y pues como aquí no vendemos humo, vamos a revisar con lupa qué tal nos fue en esas predicciones. Spoiler alert, no estuvo perfecto, pero definitivamente nos fue mejor que a la mayoría y mejor que a los Delfines escogiendo linieros. Así que vamos al análisis. Primero, obviamente, queremos presumir nuestros aciertos. De las 40 predicciones que hicimos, le atinamos exactamente a 16 selecciones. Aquí estamos contando aciertos exactos, es decir, que no le fallamos ni por poquito. Empezamos obviamente con Cam Ward, que lo pusimos como top 3 de las selecciones y fue seleccionado como primera selección de este draft. Lo mismo pasó también con Abdul Carter, que lo pusimos como top 3 y fue seleccionado con la tercera selección del draft. A Will Campbell lo proyectamos como top 10 y fue seleccionado con la cuarta selección, en lo que fue para él un sueño hecho realidad de irse con los Patriotas. A Ashton Jeantil dijimos que no se iba en el top 5 y se fue justamente en el 6. Nosotros lo poníamos en el rango del 6 al 10 y fue el primer pick fuera del top 5. Otro que habíamos puesto en ese rango del 6 a 10 era el Tetairoa McMillan, que se fue justo con la posición número 8. Y Kelvin Banks, que lo pusimos también como top 10 y se fue justo con el pick número 9. Otro excelente pick de nosotros fue Mason Graham, que lo poníamos como top 7 y se fue con la quinta selección. Y obviamente Travis Hunter, que lo poníamos como top 5 y se fue en la segunda selección. Eso sí, mucha gente dice que atinarle a los primeros picks es lo más fácil. Pero también tuvimos muy buenas predicciones en las rondas posteriores. Como por ejemplo, pronosticamos que Matthew Golden se iba a mediados de la primera ronda y se fue justo con el pick 22. A Luther Burden, tercero, lo poníamos a inicios de la segunda y se fue justo con el pick 39. Una excelente selección de los Osos de Chicago. A Jahdae Barron también lo poníamos a mediados de la primera ronda y se fue con el pick 20. Y también predijimos muy bien los apoyadores, como Shemar Stewart, que lo predijimos justo en el rango a mediados de primera ronda, y Demetrius Knight, que lo poníamos a mediados de segunda ronda y se fue con el pick 49. En general nos fue bastante bien, dado que 16 aciertos de 40 es 40% de acierto exacto. También tuvimos 9 picks en los que no le atinamos exactamente, pero estuvimos muy cerquita. Como por ejemplo Omarion Hampton. Aunque el mero día del draft sí predijimos que se iba en el spot exacto en el que se fue, lo teníamos nosotros a principios de la segunda ronda, porque cargadores estaban buscando algo más. Cuando lo que estaban buscando no les llegó, decidieron irse con Omarion Hampton y por eso se nos adelantó un poquito. Otro que fallamos por poco y que fue incluso una gran sorpresa fue la de Colston Loveland, yéndose a los Osos de Chicago con el pick número 10. Nosotros ni siquiera esperábamos que fuera el primer ala cerrada seleccionado. Armand Bembou, otro que eso nos adelantó bastante y que fue una sorpresa, aunque una muy buena selección de los Jets. Lo seleccionaron con el 7º pick y nosotros lo teníamos a mediados de primera ronda. Y picks más tardíos, como el del corredor Trevelyan Henderson, que lo teníamos a finales o mediados de segunda ronda y se fue muy al principio. Y lo mismo pasó con el apoyador Carson Schwarzenegger, que a él lo que le ayudó bastante fue el gran desempeño que tuvo en su combine. Aquí tuvimos otras 9 predicciones en las que se fueron en la misma ronda que nosotros predijimos, nada más poquito antes o poquito después del número exacto que dimos. Y obviamente también tenemos que hablar de nuestros errores. Porque sí, nos fue bien en la mayoría, pero tuvimos nuestros resbalones gachos. Y aquí no vamos a esconder la mano. Fallamos en 15 de 40 predicciones, que realmente no es tanto, es menos del 50%. Y les puedo apostar que la mayoría de los analistas fallaron, sobre todo en estas posiciones que vamos a analizar. Para empezar, hubo un gran debacle con los quarterbacks. Empezando con Shedeur Sanders, que fue el gran oso del draft. En la mayoría de los mocks lo tenían dentro del top 10 o incluso
dentro de la primera ronda. Nadie se esperaba que cayera tanto hasta la quinta ronda con el pick 144. Y lo mismo pasó con el resto de los quarterbacks. Por ejemplo, Jackson Dart lo teníamos como proyecto de segunda, tercera ronda y se fue en la primera, que fue un excelente pick de Gigantes, pero mucha gente siente que se adelantaron. Es una gran apuesta, sobre todo por los dos quarterbacks que trae detrás y que le van a estar mentoreando, pero pues vamos a ver cómo resulta. Otro que cayó demasiado fue Quinn Ewers, que se fue hasta la séptima ronda cuando se esperaba que se fuera mucho antes. Incluso la gran mayoría de la gente lo tenía pronosticado que se fuera antes de Jalen Milroe, que fue una gran sorpresa cuando los Halcones Marinos lo seleccionaron en la tercera ronda. Aquí creemos que su capacidad atlética convenció a Seattle y que están buscando a lo mejor crear el siguiente Jalen Hurts. Otra posición que estuvo muy complicada de predecir fue la de las alas cerradas. Aunque con los primeros dos alas cerradas predijimos bien, a partir de ahí se complicó mucho la cosa. En la segunda ronda la mayoría de los equipos empezaron una carrera por los alas cerradas y entonces muchos se fueron antes de lo pronosticado. Como Elijah Arroyo, que se fue con el pick 50 a pesar del historial médico que viene arrastrando. O incluso Mason Taylor, sorprendiendo a todos siendo el tercer ala cerrada seleccionado. Y la última posición que también nos jugó chueco fue la de los profundos y esquineros. La mayoría cayeron mucho más de lo necesario, a pesar de que había equipos con claras necesidades de esquineros. Como por ejemplo una gran sorpresa fue que Minnesota haya pasado de Will Johnson en la primera ronda. Nosotros y la mayoría de la gente lo tenía pronosticado como talento de primera ronda, de mediados o tarde quizá, pero primera ronda, y cayó al pick 47 con los Cardenales, que ese en mi opinión podría ser el robo del draft. Otro esquinero que sorprendió muchísimo yéndose en segunda ronda fue Nick Emanguare, también lo considerábamos talento de primera ronda, alguien ya establecido y capaz de generar e impactar en su equipo inmediatamente, pero definitivamente el bajón más feo fue el de Shavon Rebel Jr. Lo teníamos pronosticado como finales de primera ronda o incluso inicios de segundo y se fue a dar hasta la tercera ronda. No sé qué habrán visto los equipos, quizás sea su tamaño un poco, pero en nuestra opinión lo compensa muchísimo con la velocidad. Así que si lo desarrollan bien, este podría ser otro robito del draft. Y pues bueno, en total así quedó el balance. 16 aciertos exactos, 9 donde le fallamos por poquito y 15 que de plano sí nos fuimos muy lejos. ¿Fue perfecto? No, pero aquí estamos haciendo un análisis con rigor. Aquí no nomás venimos a decir te lo dije. Venimos a mostrarte cómo y por qué lo dijimos y cuál fue nuestra lógica detrás de esas elecciones. Y ahora queremos saber de ti, ¿cuál fue tu predicción más loca que sí se cumplió? ¿O cuál fue el error más grande que tuviste en tus predicciones? ¿Qué jugador crees que fue el robo más grande del draft? Me interesa muchísimo leerlos, así que dejen sus comentarios. Y prepárate porque muy pronto vamos a empezar con un análisis muy completo del draft. Vamos a traer un video de cada equipo donde vamos a hablar de su mejor selección, su peor selección, el robo de su draft, cómo creemos que les fue en general y lo vamos a terminar con una calificación. Así que si te interesa saber cómo le fue a tu equipo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos nuestros videos. Gracias por vernos. Esto es Destino Touchdown, el único canal donde la NFL se explica con datos y con madre.